¿De qué tema se trata este texto pidiendo el turno? Michael. De caballos. Para ello, habla del caballo. ¿Este texto sería un cuento? No sería un cuento. ¿Este texto sería un poema? No. ¿Por qué no es un poema? ¿Cómo nos damos cuenta que no es un poema, Chani? No tiene rima, muy bien. Y no es un cuento porque no dice había una vez o érase una vez. No Es un texto narrativo. no es un texto, no es un relato, no es un texto narrativo. Muy bien. ¿Quién cree que inventó o creó este texto? Michael, ¿qué se te ocurre? Nadie porque no tiene autor escrito. Mire, ahí dice, no tiene el autor escrito, ahí no está escrito. La persona o las personas que escribieron este texto largo, ¿para qué lo habrán escrito? ¿Con qué fin? ¿Para qué? Para que aprendieras. ¿Sobre quién? ¿Sobre el qué? Miren lo que acaba de decir Heidi. Alguien o algunas personas escribió este texto para que algunas personas aprendieran sobre el caballo. O sea que ahí encontramos información sobre el caballo. ¿A quiénes les podría interesar esta información? Jason. A los que no saben de los caballos, a los poetas, a los escritores, pues pueden divertirse como si fuera un cuento, pero para los que no saben de caballos. Para los que no tienen idea de las características del caballo. Michael. Para que de pronto se lo den un cazador y que el cazador sienta tristeza por todos los caballos que están matando, entonces para que no van a matar los caballos. Miren lo que dice Michael tan sencillo. Él dice, profe, de pronto para que lo lea un cazador y se dé cuenta de cuando matan a un caballito todo el daño que causa, ¿cierto? Eso es muy cierto, Michael, tienes toda la razón. Estoy de acuerdo contigo. Diana, ¿tú para quién crees que escribieron este texto? Juan Esteban. Exactamente. Bien, voy a empezar a leer en voz alta y ustedes lo vamos a escuchar en unos fragmentos de este texto que dice así: el caballo es un mamífero de la familia de los equinos. Puede ser domesticado o vivir en estado salvaje. A la hembra se le llama o se le denomina yegua. A la cría macho se le llama potro y a la cría hembra se le llama potrano. Voy a volver a leer ese primer bloque de texto o primer párrafo. El caballo es un mamífero de la familia de los equinos. Puede ser domesticado o vivir en estado salvaje. A la hembra se le denomina yegua, a la cría macho se le llama potro y a la cría hembra se le llama potrano. Primero que todo, ¿qué nos dice en ese texto? ¿Qué es el caballo? ¿Qué es el caballo? Miren el texto. ¿Qué es el caballo? ¿Es qué? Primero, nos dice que es un mamífero, o sea que nos están dando como que una definición de la familia de los équidos. Ahí nos están dando una definición. O sea que en el primer párrafo nos dan la definición de lo que es el caballo, que es un mamífero que pertenece a la familia de los équidos. Vamos en un ratico a averiguar qué son los équidos. Los caballos salvajes, pasamos al siguiente bloque de texto, se pueden encontrar oigan bien esa información, se pueden encontrar en desiertos, sabanas y praderas de Asia y África. Actualmente ya no quedan muchos que ¡caballos! debido a que han sido cazados y perseguidos. Incluso la mayoría está en peligro de extinción. ¿En qué lugares se ubican los caballos? Ahí nos dicen, miren el texto. Juan Esteban, miren el texto, en este
las sabanas. En primer lugar, donde se ubican los caballos. ¿En dónde más? El desierto. En los desiertos. ¿En dónde más? En la granja y en la selva. No, mira el texto, en este caso el texto. En las praderas. ¿En las praderas de qué continentes? ¿De qué? De Asia. ¿Y de? África. Si nos dicen en dónde se localizan o dónde se ubican los caballos, este párrafo o este bloque de texto En África. nos está hablando allí de qué. De los caballos. ¿Del qué? Del de dónde vive, de los lugares en donde se localiza, en donde se ubica, lugar de vivienda, lugar en donde se desarrolla. Entonces, en esa rayita que está en la parte, ¿sí ven que hay como una rayita que yo les dejé ahí? Sí, señora. Esa rayita que está encima del primer párrafo. Fíjense que hay una rayita encima, hay una raya encima del primer párrafo. No, ya la rayita está. Entonces vamos a colocar como un título pequeñito, es decir, un subtítulo. Ahí vamos a escribir cuál es la primera rayita que está ahí. En esa. Entonces, ahí vamos a escribir localización. Y, es decir, en dónde se localizan, en dónde se ubican los caballos. Y H unidad, hábitat. Y ya sabemos que lo que está escrito debajo nos dice en dónde están localizados los caballos, en qué continentes, en qué lugares y el hábitat, es decir, se refiere si es en una pradera, si es en una sabana, si es en el desierto. ¿Ya lo escribieron en la primera rayita? Sí, señora. Localización. Sigo leyendo el siguiente párrafo. Dice así: su cuerpo está formado por huesos, por eso es vertebrado. Tiene 4 patas y su cuerpo está cubierto de pelo. En el cuello tiene una melena que se llama crin y también tiene cola. Ahí estamos hablando de qué? De las patas de los cuerpos, de la parte de los asos. de las características ¿qué? Físicas. Entonces, en esa rayita que está ahí en la siguiente rayita, escribe un pequeño titulito que diga características físicas. Sí, características físicas. Fíjense que en esto que acabo de leer no me hablan de dónde vive, ni en qué hábitat. Me dicen, siguiente bloque de texto. Físicas, tienes razón. Es un animal herbívoro porque se alimenta de cebada, paja, avena y un poquito de pasto fresco. Ahí nos está hablando de lo que ¿qué? De lo que come, o sea, de su alimentación. de los alimentos, ¿y de su qué? Alimentación. Excelente. Entonces, en ese punto, me hacen el favor, me escriben alimentación.